Bienvenidas, bienvenido a esta charla con María Gómez y Pablo Rivero, que se enmarca dentro de la noche más negra. María, Pablo, un placer estar con vosotros dos. ¿Qué tal Igualmente. estáis? Hola, qué guay estar Hola. todos juntos. Bueno, yo tengo un montón de preguntas que haceros, pero para variar el tiempo apremia, así que voy a ir directamente al turrón. Venís los dos del mundo audiovisual, pero el de la novela os llamaba Gritos. Y os llamaba Gritos además el de la novela negra. ¿Por qué este género? Respondedme los dos, por favor, el que quiera primero. Venga, Dale, María. Pablo. ¿Ah, sí? ¿Sí? Venga. Venga, voy. Pues realmente, fíjate, yo creo que en esto Pablo y yo vamos a coincidir porque le he escuchado en otras entrevistas y hemos estado recientemente en la Semana Negra de Valencia y yo creo que a los dos nos apasiona la novela negra y yo creo que para escribir con verdad hay que escribir pues aquello que a uno le gusta leer. Al final, de lo que uno más ha leído es de lo que también más sabe y siempre yo he escuchado a los grandes que saben que para escribir bien hay que leer mucho. Pues claro, si lees mucho de este tipo de novela, un poquito mejor lo vas a hacer. Si encima te apasiona, pues ya yo creo que mejor, ¿no? Bueno, yo en mi caso es que no he podido elegir porque realmente ha sido como mi juego de infancia. O sea, yo me divertía contando historias y inventándome y todas las historias de terror, todos los sucesos reales. Pasaba tanto miedo que disfrutaba mucho como luego transmitiéndolo, ¿no? Era como una especie de obsesión, de juego morboso, de querer saber más, ¿no? Y creo que pues con el tiempo por suerte he ido desarrollándolo, ¿no? Entonces la novela negra me gusta mucho porque me inquieta, me atrapa, me engancha y porque creo que creo que la novela negra a través de ella se puede contar muchas cosas importantes, ¿no? En los personajes puede haber una radiografía sociológica mi primera novela era el retrato de una familia, ¿no? En la que ocurre un parricidio. Entonces te permite el género profundizar en muchas cosas que a lo mejor el lector no leería si no estuvieran enmascaradas en un misterio, ¿no? Está claro que a los dos os engancha tanto como lectores primero como también como escritores después. Bueno, María ha debutado este año con Odio en las manos, Pablo tiene un poco más de experiencia, 3 novelas publicadas, No volver a tener miedo, Penitencia y la última, Las niñas que soñaban con ser vistas. ¿En qué momento tomáis la decisión de ahora sí me voy a poner a escribir? Porque no sé si de repente el síndrome del impostor planeaba, perdón, por vuestras cabezas. Empieza tú, Pablo, ahora. Bueno, yo empecé a escribir, tenía relatos, tenía cortos. eh, el origen de la primera fue, yo creo que tenía 17, 18 años, justo cuando empezaba la universidad y me ocurrió una cosa que me dio mucho miedo, un hecho así en mi casa bastante extraño. Y a partir de ahí me empecé a inventar la historia, ¿no? Cómo, de esos personajes, ¿no? ¿Qué podría ocurrir? O sea, ¿qué podría llevar a esos personajes hasta ese límite para que ocurriera eso tan grave, ¿no? Y entonces empecé a escribir por placer en el tiempo libre, sobre todo cuando no tenía rodajes o ninguna función de teatro y demás. Y poco a poco, cada año, iba como profundizando más. Yo creo que estuve como 8 años o 7 años, hasta que ya se lo presenté a Penguin, a Gonzalo, y ya se convirtió en un proyecto, ¿no? Pero realmente empecé a escribir por esto que necesitaba como contarlo, ¿no? Y desde el disfrute. Claro, ¿Y en tú, mi María? caso hay algo, sí, en esto me vas a entender tú, Vir, porque es cierto que al final nosotros como periodistas también escribimos. Quiero decir, que en realidad no es tan raro, ¿no? Que un periodista acabe publicando una novela. Sí que es cierto que hay un paso entre contar la realidad, contar, pues escribir una entrevista o escribir otro tipo de cosas, que al final es lo que hacemos, a dar ese pasito a la ficción. Entonces yo siempre digo que al final yo en esta novela lo que he hecho es lo que hago siempre, que es documentarme mucho sobre algo y escribir, pero me he permitido pues esa especie de licencia, decir, vale, pero además me voy a inventar un universo, pero para contar la historia, que es un poco lo que estaba diciendo Pablo, ¿no? Que al final no dejamos de contar realidades y que ese es un poco también el privilegio que nos da la novela negra. Sin duda, en mi caso, el síndrome del impostor estaba ahí. Y es curioso, porque fíjate que esto del intrusismo profesional parece que tiene un camino de ida, pero no de vuelta, ¿no? Hay mucha gente que
se pone a hacer nuestra profesión y de pronto ves a gente publicando artículos, presentando programas de tele, de radio. Sin embargo, parece que la literatura es como un campo destinado solo para unos cuantos y que cuando otros lo pisamos, entonces somos intrusos, ¿no? Entonces, por un lado hay que sacudirse eso y también sacudirse los miedos Claro, que uno mismo tiene. pero Y a yo mí me, me pero costó, yo ¿eh? me pregunto, pero yo me pregunto, para ser escritor, ¿qué hay que estudiar? O sea, ¿cuál es la carrera del Claro, escritor? claro, 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 Periodismo. claro, Porque a mí mi La exacto. madre me lo clave dijo, igual, es que yo digo que la tardé clave igual mucho, es lo porque que decía antes María, leer mucho, ¿no? Leer mucho. No sé. claro, claro, pero que Claro, profesionalmente, digamos, el título, yo tampoco me atrevía y me daba mucho pudor y precisamente por eso, ¿no? Porque respetaba mucho la profesión y mi madre me dijo, pues tú has hecho periodismo, chicos, y tú te lo puedes permitir, ¿no? Entonces, escucha a María y digo, estamos en la misma. total. Bueno, tú has Claro, hecho claro. periodismo, pero encima en tu caso, Pablo, tú has vivido a través de historias de otros, de un montón de personajes en el teatro, en el cine, en la ficción, en tele. Entonces, claro, quiero decir, por ejemplo, en tu caso, en mi cabeza es súper natural que tú escribas, porque encima estás súper en contacto constantemente con guiones, que no dejan de ser otra forma de ficción, ¿no? Entonces, en mi caso, Sí, por ejemplo, también tiene mucho sentido, porque es lo que digo, al final escribimos muchas cosas. Y me gusta eso que dices contamos del título, ¿no? Que historias. es claro, que el título, el carné de escritor, ¿no? Yo creo que en realidad el que reparte carnés probablemente es el que esté más equivocado. Nosotros al final lo que estamos haciendo es hacer algo con pasión. A mí me ayudó mucho también y me encanta que eso también lo tenemos en común Pablo y yo, Gonzalo Albert, nuestro editor, a sacudirme todos esos miedos y a simplemente creer en mí y creer que cuando algo se hace con cariño, pues oye, siempre va a salir bien. ¿Que podría salir mejor? Por supuesto, pero si es con cariño y con curro, sale bien. Lo que está claro es que Totalmente es de verdad que acuerdo. contáis historias, que decía que lo que está claro que es verdad que contáis historias, hay parte de ficción en la novela negra, pero sobre todo hay una parte muy importante que es un reflejo de la realidad que nos rodea y, en cierto modo, una denuncia de esa realidad que nos parece injusta o que nos incomoda, que está ahí, de la que hay que hablar. Total. Y no sé si siempre es premeditado, ¿eh? Porque al final uno también escribe de cosas y luego se plantea, ¿por qué habré escrito yo de esto? A mí me ha pasado. En mi caso, por ejemplo, la violencia machista es bueno, juega un papel importante en mi novela, pero no tenía esa intención. O sea, para nada yo me propuse escribir sobre eso y me he planteado mucho por qué he acabado escribiendo sobre eso. Y yo he llegado a la conclusión, también a través de la terapia que yo suelo hacer con mi terapeuta, de que es algo que me preocupa tanto que he necesitado escribirlo y lo he hecho de alguna forma ficcionándolo, quizás para que sea más llevadero, pero que sin duda me preocupa, ¿no? Yo para mí es un tema clave. O sea, a la hora de escribir, creo que la novela, porque a mí me pasa como lector cuando cojo un libro que más allá de la trama y de la estructura, ¿no? De sorprendente, que te tenga más o menos en vilo, yo me suelo quedar con las que al final me mandan un mensaje, ¿no? Y no significa imponer algo, pero sí poner sobre la mesa como temas interesantes, ¿no? Y cuando los personajes tienen dualidades y conflictos morales, ¿no? Que son los que tenemos todos en la sociedad. Entonces yo sí cuando estructuro, sí intento hacer como la primera capa, que es la primera que me viene, digamos como los giros, el principio, el final, un poco la esencia, ¿no? Del libro, pero luego sí, a la hora de estructurar los personajes, sí intento afilar mucho y sacar el mayor partido, ¿no? Sobre el tema del que trato y de los cuatro, así que intento plantear más o menos cómo puedo ajustar los personajes para que haya distintos puntos de vista y resulte interesante más allá del misterio, ¿no? Decíais antes que los dos os documentabais a conciencia cuando empezabais a escribir la novela. Y claro, tanto la última novela de Pablo, Las niñas que soñaban con ser periodistas, como el debut de María, Odio las manos, toca temas que están muy, muy de actualidad. Pablo, tú hablas del peligro de la sobreexposición en las redes sociales, sobre todo entre los y las adolescentes, y María de la violencia de género y, en concreto, la violencia vicaria. Quiero decir, mmm, aquí estamos hablando de incluso que, bueno, retomando un poco el tema de antes, que incluso ejercéis un poco la labor del periodista. Bueno, es que al final, ay, perdón, que me he lanzado yo, María.
No, Pablo, a Eh, mí además me parece vale, Dale, interesante dale. porque Pablo también es periodista, es decir, claro, sí, bueno, es que al final, a mí, mira, el personaje protagonista es Pablo, tal, y me decían, es el antihéroe, tal, y digo, pues es que al final es un poco la labor que he hecho yo, ¿no? Que es un tipo normal que de repente se mete de lleno se ve adentrado en una realidad que no tiene nada que ver con la suya, ¿no? Es un poco la labor de investigador, y cuando tienes una vida normal como la mía, y de repente yo lo intento trasladar a los personajes, que es como de repente hay un hecho que te llama mucho la atención y cómo no puedes dejar de querer saber más, ¿no? Y por desgracia son temas muy escabrosos, ¿no? Los que tratamos, la sobreexposición en redes sociales, los modelos de éxito que se dan a nuestros adolescentes, todos los peligros que hay, eh, porque realmente en las redes sociales la gente tiene una doble identidad, no sabes con quién hablas, ¿no? Y todo lo que eso conlleva. Y luego otros muchos temas como puede ser la crisis creativa, en el sentido de cómo irrumpen los nuevos modelos de mercado en todos los en todos los campos con los influencers, ¿no? Las influencers que de repente lo copan todo y todo el modelo económico gira en torno a ellos, ¿no? ¿Cómo afecta eso al mundo de la publicidad, en mi caso? Entonces, bueno, se trata de meterse de lleno y de disfrutarlo, ¿no? claro, en mi caso sí que es cierto que a mí me ha pasado, sobre todo recientemente y desgraciadamente bastante a menudo recientemente, que hay situaciones reales que están a diario en el telediario que tienen muchas similitudes con cosas que pasan en mi novela, quitando Sí, matices y obviamente salvando distancias, ¿no? Pero bueno, hablabas de la violencia vicaria, a mí me ha impactado mucho. De hecho, el otro día me mandó una lectora un pantallazo de algo que era muy similar al caso de las niñas de Tenerife, ¿no? Y se me puso la piel de gallina, porque claro, esto lo había escrito hace, pues yo qué sé, un año, ya ni recuerdo, ¿no? Y con otros temas, ¿no? Y entonces, claro, al final supongo que es esa doble situación, ¿no? Que por un lado, como nos preocupa, escribimos sobre ello y también al lector, como es algo que es real, conecta, porque conecta con la realidad que conoce. Y claro, cuando la realidad en este caso no es que supere la ficción, sino que la iguala porque está pasando, pues claro, yo te decía, Vir, que a mí también es cierto que me dicen, es que hay personajes que son muy creíbles. Me han escrito muchas psicólogas, por ejemplo, diciéndome, es que parece que hayas estudiado psicología. Y digo, ¿qué va? Lo que pasa que, claro, cuando has entrevistado a un montón de mujeres que se dedican a eso y que te cuentan cómo trabajan, cómo se sientan ante un paciente, por ejemplo, una mujer que ha trabajado muchísimos años en prisión con ellos, pues claro, de alguna forma lo que estás haciendo es que luego el personaje parezca real y el que se acerca a esa realidad se siente representado porque dice, ah, sí, sí, pues es que esto es así. Por mucho que tú le hayas metido ficción y por mucho que siempre tienes que poder tener una licencia, ¿no? Pero yo creo que esa es la clave. Bueno, no es que en vuestro caso la realidad supere la ficción, sino que muchas veces incluso se adelanta. No, perdón, la ficción supera la realidad, sino muchas veces la ficción vuestra se adelanta a la propia realidad. Y el factor psicológico, que también es muy importante en la novela negra, el universo infinito, ¿no?, de la mente humana. Mm. ¿Cómo se puede Bueno, es que abarcar al eso, final, Pablo? ¿Cómo se abarca? bueno, pues en profundidad, o sea, quiero decir, al final es que yo en mis dos primeras novelas lo que intenté es profundizar precisamente eso en los mecanismos, ¿no? Que tenemos el ser humano para reaccionar ante las adversidades, ¿no? O sea, yo creía o pensaba que el mal no existía y que muchas veces el ser humano actúa de manera terrible un poco por supervivencia o sobrepasado por determinadas situaciones, ¿no? Que puede ocurrir a tu alrededor para que acabes cometiendo cosas terribles. Y en cambio en esta última hablo de la perturbación, o sea, y de la perversión moral, ¿no? Y de que hay otro mercado de gente que lo hace simplemente por maldad o simplemente porque puede o porque tiene medios o porque tiene el dinero suficiente, ¿no? Entonces, al final se trata de profundizar un poco en la mentalidad del ser humano, o sea, al final en todos los matices y en toda la oscuridad que tenemos. Y eso no quiere decir solo la perversión, sino que es que además yo lo que intento reflejar también es que los personajes, el bueno, entre comillas, también puede ser malo, ¿no? Y tiene esos matices. Y el malísimo también puede ser un abuelo maravilloso después, ¿no? O sea, que es que al final pues se trata de abarcar temas, como dice María, muchas veces que te preocupan, que te alteran y al final
yo creo que cuando escribimos, yo no escribo solo cuando me siento a escribir, sino que estoy constantemente en contacto con la realidad, leyendo noticias, guardándomelas, con conversaciones, anécdotas, situaciones que te cuentan. Y al final eso, pues igual no quieres escribir sobre algo en concreto, pero es como que ya lo tienes, es un bagaje, es una manera de estar en contacto con la realidad y al final la realidad tiene todos esos matices, ¿no? Claro, totalmente de Hay una acuerdo. Y cosa, además, sí, solamente por añadir que es cierto que, claro, es algo que es bastante denominador común de este tipo de novelas, sobre todo la novela que es así psicológica, que puede llegar a ser muy asfixiante sin que sea, si fuese una peli, ¿no? Por poner el símil, pues además que sé que Pablo también es muy hitchconiano, pues mil veces nos va a dar más tensión. Pensemos por ejemplo, en Psicosis, te da muchísimo más mal rollo, y esto ya no es spoiler. Pensar que hay una mujer ahí a la que solo estamos viendo en una casa una sombra, que si hubiéramos visto a una mujer, yo qué sé, ensangrentada desde el primer momento, o un fantasma con una bata blanca, ¿no? O sea, hacer eso para mí creo que es lo más difícil, tratar de dar esa intriga que encima es solo con palabra y sin llegar al gore, o sea, dejándote con esas Bueno, pinceladitas y mordisquitos. yo soy un poquito gore, ¿eh, María? Pero de todas Y bueno, maneras, pero pero de todas, eso ya cuando entras en materia. Pero sí, durante no, pero el momento has este de puesto, ir incrementando tensión, ¿no? sí, has puesto el mejor ejemplo, porque Psicosis al final parece que es efectista, ¿no? Y es golpe de efecto y al final de lo que se trata es de perfilar la mente de un tipo que hace lo que hace, ¿no? ¿Cuáles son los motivos? O sea, que es el mejor ejemplo de lo que Claro. estamos hablando. digamos que el miedo implícito es mucho más terrorífico que el miedo explícito, porque claro, entra en juego ya la imaginación del lector, lectora o el espectador, ¿no? Claro, a ver, es cierto que para gustos, luego, por ejemplo, yo en el cine también tengo muchos gustos diferentes y soy más friki que el copón. O sea, si os cuento la peli que vi el otro día, antes de que acabemos voy a buscar el nombre para que si podéis la veáis, porque es que me explotó la cabeza, te juro que yo decía, pero esto cómo puede ser. Pero es cierto que en novela, claro, te puedes ir a otro tipo de terror, te puedes ir a, yo que sé, a ciencia ficción, pero la nuestra, yo creo que sobre todo la clave es mantenerte todo el rato con el ay, ay, ay en el cuerpo, ¿no? Y estar ahí como sufriendo, diciendo qué va a pasar. Y a mí esa sensación, sobre todo cuando leo, me chifla. Hay Sí, una cosa que también tenéis en común, perdón, bueno, no, sí, yo te sí, iba a decir, digo, que es que lo del miedo es muy curioso, porque yo, mi último libro lo definen como la más terrorífica y curiosamente Penitencia tiene el segundo tiene una parte en la que es más misterioso, que es muy Hitchcock, que yo me inspiré mucho en Rebeca, ¿no? En ese cuadro y en esa presencia, ese cuadro era Laura de Otto Preminger, que también me inspiré. Pero bueno, esa presencia, ¿no? Como y algo abstracto que no sabes lo que es, y la gente me decía que pasaba mucho miedo, ¿no? Entonces es que muchas veces tú pones el tiro en un sitio y a cada uno le Claro. gusta o padece miedo de una manera o de otra. En cualquier caso, para mí el miedo y el terror es el que tú puedes considerar que está cercano. O sea, son todos esos temas de los que hemos hablado. Al final no son los fantasmas, claro. como decía María, sino que es pues esa red social o esos casos que aparecen en la novela de María. O sea, las cosas que te O un pueden ocurrir a vecino, ti, ¿no? ¿no? Un vecino Sí, que sí, lo hablábamos más Gaby en normal, su ¿no? momento. Sí. Exacto. Os quería preguntar antes que una de las cosas que también tenéis en común los dos es que tenéis un estilo más narrativo, menos frenético que el resto de los escritores de novela negra, que parece que también está como muy presente en las series. Quiero decir, vosotros no dejáis tan en alto los capítulos, sino que vais, os tomáis vuestro tiempo. Bueno, yo es que sí, es casi una reivindicación. Yo intento hacer el libro que a mí me gusta, o sea, no lo planeo, es el libro que a mí me gustaría. Y para mí el libro que me gustaría es uno que se puede releer y que lo puedes leer dos veces y que si alguien en algún momento puede pensar que estoy demasiado preparando el campo, es que luego cuando lo relees dices que diga, no, es que ya estaba ahí, ¿no? Que son los detalles, que es la atmósfera, la ambientación. Mis referentes hacen eso, ¿no? Es que la taza de café que cogen, el símbolo que aparece luego tiene que ver con lo que vas, o sea, es ir sembrando pistas, ¿no? Y creando misterio y también yo escribo
no escribo guiones y escribo novela para poder profundizar un poco en los personajes, ¿no? Creo que cada vez hay más eh, como concepto audiovisual y eso está muy bien, pero a veces de repente somos demasiado ansiosos, ¿no? O sea, yo creo que cada cosa tiene su tiempo. Luego yo cojo carrería y enseguida ya soy muy frenético, pero la primera parte, no, no sé, es mi estilo un poco, no lo puedo evitar. Sí, sí, yo lo suscribo totalmente y además me parece que, claro, yo tengo la suerte de ser novata en esto y entonces no tengo un público que espere nada de mí, con lo cual también es como, bueno, yo necesito este tiempo para contar esta historia. Puede ser que haya gente, por ejemplo, en mi caso, que le parezca que hay como dos partes del libro, ¿no? Una parte como más narrativa, mucho más explicativa y luego empieza ya el mambo, como digo. Y es curioso porque, fíjate, el otro día estaba en Aranjuez, que es uno de los escenarios principales de mi novela, y una vecina que me ha visto nacer, como quien dice, me decía, ay, es que esas partes se me hacían largas y tal. Y claro, me decía, pero tú eres de Aranjuez. Dice, no, no, no es por eso, es porque, claro, es como, ya quiero chicha, ya quiero chicha. Entonces también yo creo que tenemos que tener cuidado de volvernos demasiado, como decía Pablo, ansiosos, ¿no? Es como, dámelo ya, dámelo ya. Oye, no, hay cosas que necesitan una explicación y una cosa también bonita de leer es también aprender sobre cosas. Pues si me estás hablando de un lugar, cuéntame cómo es, porque no me interesa solo Pero, saber que pero, era Aranjuez y punto, ¿no? Pero ¿sabes qué pasa, María? Que en la novela negra también hay mucho estereotipo y entonces se vive mucho de los estereotipos. Entonces eso permite no tener que profundizar mucho, ni contar, ni contextualizar demasiado, porque ya se va a saco porque el lector entiende el tipo de libro que es. Entonces tú ya entiendes que la policía es este tipo de policía, que este periodista es este tipo de periodista. Entonces puedes pasar, son mucho más directas y son muy Sí, eficaces y yo las disfruto mucho, pero claro, es otro estilo. Entonces yo creo que hay mucho lector que está acostumbrado a ese tipo de novela negra. totalmente, totalmente. Y ya busqué eso que además decía Vir, y tiene razón, que es que da la sensación de que es como que hay que acabar cada capítulo en alto, ¿no? Y mantener ese Sí, ritmo frenético casi de las series de ahora, que también tienen ese peligro, ¿no? Que es como, son maravillosas, pero parece que todo tiene que pasar muy rápido. Pues oye, a lo mejor una sí. escena necesita su tiempo y su calma y que sea Bueno, muy paladeante. ya lo que hacen ni siquiera es que tenga que pasar muy rápido, es que como no confían en que sea lo suficientemente interesante, te tienen que poner ya al final en flashbacks. ¿No? O Total. el flash forward, o como se diga, ¿no? Es como de, bueno, pues si acaso no aguantas, te voy a sacar ya el asesinato, Claro. ya el no sé qué, ya el tal, y dices, hombre, pero sí, sí, pero tiene que ver con las nuevas tecnologías, que cada vez somos más impacientes y todo lo leemos rápido y, bueno, Sí, Mira, sí, mi sí, libro es un preferido poco del eso. mundo, que Vir lo sabe porque le doy mucho la turra con Patricia Highsmith, es, bueno, toda la saga de Tom Ripley, pero si la gente que muchas veces solo se ha leído el primero, si esa sí, mujer lo hizo, lo puede hacer o sea, lo podemos hacer el totalmente. resto. Y realmente ese libro, tienes esa sensación de que al principio, incluso hay algún momento en el que dices, bueno, pero va a pasar algo, ¿no? Porque está ahí Es contándote contemplativo, las... pero todo es muy Claro, cool, es muy guay, claro. y esas playas, Oye, antes ha dicho Italia, y dices, bueno, pero ¿te vas a cargar a alguien o no? que quiero eso, chicha, ¿no? Claro, Oye, entonces, hablando un poco de chicha, antes ha dicho Pablo una cosa que me interesa mucho, porque claro, es verdad que el factor psicológico, decíamos antes que juega un papel muy importante en la novela negra, pero la pregunta es, ¿hasta qué punto podemos decir que alguien que hace o comete un acto deleznable tiene un tipo de perturbación o es maldad? Es decir, porque pues en el caso de la violencia de género, los crímenes se cometen con premeditación y alevosía. O en el caso de las redes sociales, también uno sabe con mucha antelación qué es lo que va a hacer y lo lleva a cabo. Quiero decir, hay una frialdad ahí que quizás está más cerca de la maldad que de la perturbación o de la psicopatía. Bueno, yo creo que precisamente de eso van mis libros, ¿no? En contextualizar. Eh, a veces es como víctima o verdugo, ¿no? ¿Quién es la víctima y quién es el verdugo? A mí a veces el verdugo casi me da más pena, es más víctima, a veces, digo, que la propia víctima, en el sentido de que lidia tú con eso, ¿no? Y muchas veces, cuando ves documentales en Estados Unidos de la pena de muerte y demás, tú ves esos criminales y dices, pero si es que han tenido unas vidas, abusos sexuales, violaciones todo el tiempo, drogas,
bueno, los padres les han torturado, o sea, y luego han cometido crímenes terribles, ¿no? Pero dices, claro, esa persona, es que ¿cómo sobrevives a todo eso, ¿no? Muchas veces repetimos y muchas veces está el síndrome de Estocolmo, ¿no? Ese enganche hacia el maltrato y hacia el maltratador. Y en el libro yo lo retrato en uno de los capítulos, un caso muy significativo que está en la Deep Web, que se vendían unas snap movies, unos vídeos de un tipo que maltrataba tenía a una chica y ella luego le ayudaba a maltratar y a matar y a grabar a otras chicas, ¿no? Entonces, claro, dices, pues eso es una perturbación y es maldad, ¿no? Esa chica, pero dices, esa chica lo elige, se vuelve perversa o realmente solo se agarra a ese afecto, o sea, si nunca ha tenido afecto y ese hombre le da todo y le da ese afecto, a lo mejor se tiene que agarrar a lo único que, o sea, no lo sé, ahí tendría que ser psicólogo, ¿no? Y cada caso es distinto, pero me parece que es muy complejo y me parece que es lo rico como para poder abordarlo, incluso no determinarlo, no darle la sentencia al lector, ¿no? Y decirle, era muy malo, este no sé qué, sino que cada uno juzgue, ¿no? Total. Y yo, por ejemplo, en No volver a tener miedo, la madre es una actriz frustrada que no quiere tener hijos, se queda con ellos, no sé qué, y es curioso, ¿no? Porque mucha gente es como, no soporto a la madre, esta madre, y a mí me da una pena horrorosa. Es una superviviente que ha estado a expensas del marido todo el día para agradarle, ¿no? Entonces, bueno, creo que también tiene que ver mucho con la sociedad, ¿no? Cómo cada uno ve y cómo intentamos abrir los ojos y cada uno lo ve más o menos, ¿no? Total, y además sí que es cierto que o sea, nos cuesta muy poco, ¿no? Decir buenos y malos. Este es bueno y este es malo. Y en la vida también, ¿no? A mí una de las cosas que me sorprendió mucho del trabajo que hice con las psicólogas y en concreto con las psicólogas penitenciarias era que, claro, ellas te decían, es que hay mucha gente en la cárcel que simplemente ha cometido un error, incluso matando. Por ejemplo, me ponían el ejemplo de que hay mucha gente que conduciendo borracha un día atropelló a alguien y le quitó la vida. Y eso, obviamente, es terrorífico y esa persona tiene que pagar por ello, pero esa persona ha cometido un error terrible y que ha quitado una vida, ¿no? Pero no es lo mismo que alguien que premeditadamente pues coge y tiene su plan para propiciar el mayor dolor posible, por ejemplo, a una madre quitándole la vida a sus hijos, ¿no? Eso es otro nivel. Y otra de las cosas que me di cuenta también hablando con ellas es que es justo lo que decías tú en tu pregunta, Vir, que es, claro, hay como eso que dicen, la maldad, con la maldad se nace o se hace, el asesino nace o se hace. Entonces, por un lado, exactamente eso también que decía Pablo, de hay que mirar atrás, o sea, no para justificar, pero sí para entender, o sea, por qué alguien es capaz de hacer esto y de hecho ellas, por ejemplo, trabajan directamente también con los colegios, avisando que hay unos perfiles de niños que están haciendo llamadas de alerta, como puede ser, por ejemplo, cuando un niño maltrata a los animales. Dice, cuando un niño empieza a hacer esas cosas, porque tiene unas circunstancias determinadas en su casa, te están dando alertas de decir, aquí hay algo que no cuadra, ¿no? Un niño no suele hacer estas cosas. Pero, sin embargo, es cierto que ellas hablan mucho con los presos y una de las cosas que te dicen es que ellas son capaces de diferenciar entre la gente que tiene empatía y la gente con una ausencia total de empatía. Y cuando no hay empatía es cuando, claro, tú ya no conectas con lo que le pasa al otro. Entonces, la ausencia de empatía puede ser desde hago lo que sea por conseguir un trabajo y me da igual que al otro le pase lo que sea, a hago lo que sea por quedarme con mi mujer y si me cargo a alguien, ¿no? Entonces, claro, ese abanico es el de la psicopatía y lo que yo te contaba un día, Vir, de los psicópatas y los psicopatillas. Y Ya. desgraciadamente con los psicopatillas Perdón. convivimos, ¿eh? María Gómez, Pablo Rivero, muchísimas gracias por plasmar esa parte de la realidad y por denunciar todas estas injusticias. Y enhorabuena por vuestro trabajo y larga vida a la novela negra. Un Muchísimas gracias. placer charlar con Ha sido un vosotras. placer. Un beso muy grande. Chao, Muchas un gracias. besito. Chao. Chao, chao.